My Happy Marriage. Ver My Happy Marriage me sorprendió desde los primeros minutos, aunque no del todo por la animación, acción o diálogo. Más bien me sorprendió lo silenciosa que era la serie, como si de alguna manera se moviera a través de un jardín de pétalos y hojas que caían suavemente. El espectáculo parecía deslizarse a través de su entorno y sus colores, casi como si hubiera residido en el espacio fugaz que se encuentra entre el sueño y el momento justo antes de dormirse. Es difícil creer que una serie que rezuma tanta gentileza pueda tener a su personaje central tan destrozado, tan derribado por las personas que supuestamente la aman, y aún así lograr que fuese decente sin ser demasiado artificial como fácilmente podría haber sido. Para mantenerse en armonía con la tranquilidad del espacio, la protagonista, Millo, también es silenciosa, aunque no por comodidad o calidez. Su tranquilidad surge de una negligencia por parte de su padre. Su autoestima es pisoteada implacablemente una y otra vez por una hermana y unos padres que no la aman. La consideran un bien indeseable sin poderes sobrenaturales propios, alguien cuyo sentido de valía está únicamente vinculado a si hace las tareas de la casa. Siempre encuentran algo malo en lo que hace. Millo, como producto de su hogar sin amor y la era en la que se encuentra, se encuadra como un personaje sin una salida discernible. Es entonces cuando se anuncia que se casará con Kudo Kiyoka, líder de la unidad sobrenatural y sujeto de muchos rumores poco halagadores sobre su trato pasado hacia otras prometidas, parece que comenzará el amanecer de otro ciclo de trato horrible. Aunque como nosotros y la propia Millo comenzamos a descubrir que hay muchos aspectos de la vida y la personalidad de Kudo que no reflejan para nada los rumores. Es como Millo en ese sentido, el yo real que es completo y autorrealizado dentro del ámbito de las presunciones y los antagonismos forzados de los demás. La principal diferencia es que Kudo está bastante seguro de sí mismo, mientras que Millo no. Debido a que Millo aún no está en esa etapa, cada paso en su viaje personal está lleno de colisiones mentales entre la actitud de su antigua familia y la presencia continua en su vida, filtrándose en su autopercepción y tratando de ser una buena esposa para no ser rechazada por su nueva familia. La serie evita el peligro de arreglar completamente a Millo cuando el hombre entra en su vida. Tanto en sus acciones como en sus palabras, Kudo deja claro que no es capaz de sanar mentalmente a Millo y absolverla de todas sus preocupaciones y aprensiones. En cambio, se muestra más como un pilar en lugar de interferir activamente, interviniendo solo en los momentos en que está totalmente justificado y estando gentilmente ahí para ella, escuchándola y apoyándola. Después de todo, no se puede esperar deshacer años de abuso y no tener algún tipo de impacto persistente. No es suficiente para Millo alejarse de la familia Saimori, aunque eso sin duda ayuda. Millo tiene que dar esos pasos por su propia voluntad y bajo su propia fuerza de voluntad, y el viaje hacia eso, aunque largo y lento, nos permite ser testigos de la transformación de un personaje ante nuestros ojos. Y de la misma manera, la relación entre Millo y Kudo también se transfiere. Mientras que My Happy Marriage se trata aparentemente sobre Millo, el corazón de la historia reside en Millo y Kudo, por separado y juntos, cada uno ayudando pasiva o activamente al otro a ser mejor. Pero a medida que su relación crece, el mundo en el que residen como pareja también comienza a crecer. Al hacerlo, la mediación entre lo sobrenatural y lo natural comienza a desequilibrarse. Dentro de la dramaturgia suceden eventos que, dentro del universo de la serie, son sin duda significativos y de una gran gravedad, pero nunca parecen tener la delicadeza necesaria para aterrizar con el peso contundente que el drama anterior logró transmitir. Lamentablemente, los nuevos personajes y la dimensión social se alejan de la relación de Millo y Kudo e introducen varios hilos nuevos que están destinados a tejerse en un tapiz más hermoso. Los colores y las costuras no riman del todo entre sí. Con solo 12 episodios en su temporada, muchas de las ideas introducidas a lo largo de la serie, tanto en su primer arco como en sus desarrollos posteriores, nunca parecen fusionarse en un todo integrado adecuadamente. La participación de Kudo con los fenómenos sobrenaturales parece indiferente y solo se vuelve vagamente relevante cuando surge la necesidad, todo a pesar de que se dice que su deber es muy importante para mantener a salvo la ciudad. Algunas cuestiones de caracterización también dejan al elenco ampliado con una caracterización buena en teoría, aunque no del todo en la práctica. Se mueve demasiado rápido, por lo que la calidez ambiental que cubrió e incluso los momentos más sombríos y desmoralizadores de los primeros episodios nunca podrá aferrarse a nada sólidamente a este ritmo. En su esfuerzo por mostrar cuán vasto puede ser su mundo, la serie reorienta su centro emocional para que fuera menos sustancial de lo que era antes.
Todavía está presente en sus fragmentos, con Hazuki y Yurie, pero se siente menos lírico cuando se lo toma en su totalidad. Se siente menos sobre la relación de Miyo y Kudo y más sobre un mundo en el que estas dos personas son importantes. Perdió su brillo a medida que avanzaba, convirtiendo su brillo en algo más apagado. Y es una pena. El espectáculo tiene un hermoso movimiento en su caminar, con su hermosa sensibilidad al color, la luz, los entornos y las pocas veces que necesita para lograr algunas apariencias de acción. Cuando todo se alinea, logra encender una llama suave que lentamente brilla cada vez más, transmitiendo su sentimentalismo con calidez y delicada dulzura. Sin embargo, con una llama tan delicada, la más mínima brisa puede apagarla. Al igual que las ideas equivocadas de Miyo sobre cómo ser una esposa adecuada, la serie parecía tener una idea equivocada sobre cómo orientar o priorizar mejor su drama a medida que avanzaba. Despertó de su estado de ensueño y entró en algo donde el mundo exterior más frío entró intrusivamente. Parece que, al igual que Miyo, más Happy Mariase aún no había llegado a ese punto. Kusuriya no Horigoto. Lo que hace que este anime sea uno de los mejores de esta temporada tiene que ver con el personaje principal, Mao Mao. Hay tanto trabajo de personaje con ella que no creo que haya un solo momento en el que me haya aburrido de su personaje. Mao Mao es divertida, inteligente y, al mismo tiempo, tiene motivaciones y deseos que le añaden un nivel más humano y terrenal, y debido a esto, obtenemos algunas escenas geniales en las que comparte con otros personajes y con nosotros, los espectadores, muchos objetivos significativos para ella, como boticaria y sirviente en el palacio interior. Hablando de eso, el drama y la política de este anime con todas las consortes y nobles tienen mucha intriga, hasta el punto de que siempre hay algo atractivo, sin importar en qué punto esté la serie. El anime es muy episódico, lo cual me gusta, ya que le da a la serie 1 o 2 episodios para centrarse en cualquier incidente ocurrido, brindando tanto a los personajes como a nosotros, el público, una gran cantidad de oportunidades para ver a Mao Mao realizar sus tareas de boticaria de varias maneras. Aprendiendo sobre medicinas y drogas que impulsan estas historias y hacen que la protagonista conozca las luchas de otras personas que viven y trabajan en este palacio. La única queja menor que tengo sobre este anime hasta ahora es que los primeros episodios que se emitieron juntos me parecieron un poco apresurados. La serie comienza con Mao Mao antes de que fuera secuestrada y vendida para trabajar en el palacio, pero no tenemos mucho tiempo para asimilar todo lo que ocurre. Mao Mao siendo secuestrada y cómo su vida cambia completamente al ser trabajadora en un palacio, cómo eso la afecta a ella y a las personas que dejó atrás, cómo Mao Mao se adapta a su nueva vida, etc. Creo que los primeros capítulos apresuran demasiado las cosas y no logramos ver mucho impacto en un evento muy importante para Mao Mao como es su secuestro. No es hasta el punto de decir que es malo, pero me hubiera gustado que tuviera un ritmo más pausado y más aún durando 24 capítulos. Aparte de eso, ver a Mao Mao hacer lo suyo con las drogas y ayudar a resolver los misterios fue muy reconfortante seguirlo semana a semana. La segunda mitad adopta un enfoque ligeramente diferente a lo que vimos en la primera mitad, y en su mayor parte funcionó bien. En lugar de Mao Mao haciendo trabajos de boticaria, la segunda mitad de esta temporada pone más énfasis en los elementos misteriosos de esta serie y al mismo tiempo profundiza en las historias de fondo de algunos de los personajes más importantes de este anime. A los personajes secundarios más nuevos, como Lacan, se les da suficiente tiempo en pantalla no solo para agregar más profundidad a esta serie, sino también para vincularse con los personajes centrales y crear narrativas muy convincentes. De hecho, prefiero este enfoque de Mao Mao y Shinji resolviendo misterios y descubriendo algunas historias de fondo muy oscuras y trágicas que rodean a todos y a todo en el Palacio Imperial. Fuera de centrarse menos en el lado herbario y medicinal de las cosas, básicamente se obtiene lo mismo en esta mitad de la temporada que en la primera. Misterios y buena caracterización. No obstante, tengo un pequeño inconveniente y es cómo se nos transmite la información. Hay momentos en los que los personajes realizan largos periodos de exposición que fácilmente podrían habernos sido transmitidos de una manera más atractiva. Por ejemplo, el episodio de los 3 hermanos tiene una premisa y una conclusión muy interesantes, sin embargo los personajes del episodio explican repetidamente cómo es la dinámica entre estos 3 hermanos. Nos hacen creer que estos 3 hermanos solían ser cercanos entre sí, pero se distanciaron con el paso del tiempo, y la voluntad del padre aparentemente fue la clave para volver a unirlos, pero es difícil para mí involucrarme emocionalmente en esto.
Especialmente cuando los personajes tienen que exponer todo lo que ocurrió entre ellos en lugar de darnos al menos uno o dos flashbacks. Este es un ejemplo de algunos que puedo dar. En última instancia, esto no impide que Kusuriya no Horigoto sea un buen anime de drama y misterio. En general, me gustó lo que vi en este anime y espero mucho la segunda temporada. Shigokuraku. Shigokuraku cuenta con una premisa muy interesante. La idea de que los ex convictos sean arrojados a una isla con samuráis y obligados a buscar un elixir, mientras luchan contra monstruos y dioses me encantó. El mundo se siente vivo y rico. El misterio y el peligro acechan en cada esquina y la amenaza de que alguien muera es una preocupación constante. La brutalidad del espectáculo y la espantosa realidad de la isla fueron asombrosas. Inicialmente, el anime comenzó a un ritmo más lento, tomándose su tiempo para establecer el escenario y presentar a los personajes principales. Sin embargo, una vez que la historia se trasladó a la isla misteriosa, la narrativa comenzó a cobrar impulso. El elenco principal de personajes tiene buena química y se relacionan bien entre sí. Cada uno de los convictos tiene asignado a un verdugo samurái que en algún momento desarrolla una debilidad por su convicto. Esto permite un buen desarrollo del carácter y la vinculación. Faltaban algunos personajes, pero puedo disculparlo porque sé que esta es una serie basada en un manga todavía no terminado y después de 12 episodios no espero tener todo listo. Sin embargo, diré que hay un camino muy claro y diferente para todos en la historia y eso es suficiente para mí. También me gustó que el personaje principal no se enamore de su verdugo y se convierta en un romance genérico. Tener a Gabimaru casado y dedicado a su esposa, así como usar a su esposa como su motivación para regresar a casa fue un gran toque que se suma a la singularidad de la historia. Creo que es más desafiante mostrar una relación platónica entre hombres y mujeres en el anime que crear nuevas genéricas, y esto fue algo que me gustó. Aunque he de decir que el desarrollo del personaje fue un área en la que Shigokuraku tuvo sus altibajos. Muchos de los personajes, particularmente el elenco secundario, carecían de profundidad y no lograban dejar una impresión duradera. Sus muertes, destinadas a evocar una respuesta emocional, a menudo fracasaron debido a un desarrollo insuficiente. Sin embargo, a medida que el anime avanzaba y llegaba a su punto medio, los personajes restantes comenzaron a brillar. Se volvieron más simpáticos y mostraron cualidades admirables que hacían imposible no alentarlos. Aunque hubo un par de excepciones, la dinámica general de los personajes se volvió cada vez más atractiva. El encuentro inicial entre la humanidad y los adversarios de clase superior llamados Tensen se sintió apresurado y carente de impacto. Sin embargo, consiguió transmitir la gran diferencia de poder entre las dos facciones. En contraste, el segundo encuentro fue un momento destacado. Capturó a la perfección la naturaleza lúdica pero inexpugnable de los Tensen al tiempo que destacaba la resistencia de los protagonistas frente a la abrumadora diferencia de poder. De todos los enfrentamientos, la primera batalla de Gabimaru contra uno de los Tensen fue el pico más elevado de la serie. Fue una exhibición magistral de creatividad y adaptabilidad, con la pelea manteniendo una sensación de tensión e incertidumbre en cada momento. Se podía sentir cada golpe, cada movimiento y la gran voluntad de Gabimaru por sobrevivir y volver a ver a su esposa. A diferencia de otros casos en los que Block Armor desempeñó un papel destacado, esta pelea en particular se mantuvo fiel a la dinámica de poder establecida anteriormente, lo que la convirtió en un espectáculo emocionante. Desafortunadamente, las batallas posteriores no cumplieron con este estándar, careciendo del mismo nivel de intensidad y recurriendo a power-ups y nerfeos innecesarios, lo que restó valor al impacto general. Me hubiese gustado que le dedicasen algo más de tiempo a los poderes sobrenaturales para que sintiera más natural el cómo lo aprenden los protagonistas. En algunos casos como el de Gabimaru o Sahiri fue así pero en otros no fue así para nada. Hacia la conclusión del anime, se introdujeron varios giros en la trama para preparar el escenario para la muy esperada segunda temporada. Si bien la ejecución de estos giros puede no haber sido impecable, lograron generar intriga y dejar a los espectadores ansiosos por más. A pesar de sus deficiencias en la escritura de la trama, el desarrollo de los personajes y la coreografía en los combates, Shigokuraku es un anime más que competente y como shonen más que decente. Es posible que Shigokuraku no tenga las luces llamativas y las locas escenas de acción de las anteriores producciones de mapa como Chainsaw Man, pero lo que le falta de espectáculo lo compensa con historia y sustancia.
Si eres un fanático del anime de acción y buscas algo diferente y más desarrollado, esto es lo indicado. Va un paso más allá de otras obras populares de su género como Chainsaw Man o Kimetsu no Yaiba. Obtendrás un mundo realmente interesante, personajes divertidos y algunas escenas de acción espectaculares. Me gustó mucho y no puedo esperar para una segunda temporada. Tengoku Daimakiyo. El tema de encontrar esperanza en un mundo aparentemente sin esperanza u oscuro se ha hecho antes. Tengoku Daimakiyo trata este tema, pero tiene un trasfondo de misterio de ciencia ficción, lo que lo convierte en una experiencia bastante única, y una que realmente no he experimentado personalmente. ¿Qué queremos de un programa de misterio de ciencia ficción? ¿Queremos giros, revelaciones oscuras o que sea imprevisible? Tengoku Daimakiyo tiene todo eso, pero también tiene la técnica narrativa que más aprecio en los medios, que es mostrar, no decir. Este anime maneja eso de manera magistral al no darnos una dirección real en la superficie, pero alienta al espectador a reflexionar sobre los eventos de cada episodio, prestar atención a cómo actúan los personajes y recordar eventos pasados para ir cuadrando el puzzle. Tampoco es exactamente impredecible, pero para obtener un cuadro completo, se debe pensar un poco. Realmente lo aprecio, ya que genera otro nivel de compromiso con la serie. En muchos medios, es el autor quien arroja la información, pero aquí son los espectadores quienes se ven alentados a ir colocando las piezas del rompecabezas, para averiguar qué está pasando exactamente en la historia. Definitivamente es un soplo de aire fresco de los volcados de información constantes en otros animes, aunque este tampoco está del todo libre de la sobreexposición. Para dar una idea general del escenario y la historia, está ambientado en un mundo postapocalíptico donde la civilización humana fue destruida, los monstruos devoradores de hombres están por todas partes, arrasando los restos y amenazando la vida de los sobrevivientes. Mientras tanto, hay una instalación que está aislada del resto del mundo, que cría a los niños en un entorno muy pacífico. Me recordó a The Promised Neverland en cierto modo, con la casa Gracefield. Los dos protagonistas, Kiruko y Maru, aparentemente están buscando este lugar, al que llaman paraíso, y en el camino se encuentran con muchas cosas intrigantes, y al mismo tiempo se nos cuenta una historia en paralelo a la principal en la guardería que mencioné antes. Los temas relacionados con la naturaleza humana, el compañerismo y la búsqueda de significado se pueden ver en ambos escenarios, lo que generó grandes paralelismos y comparaciones entre los niños y los protagonistas del mundo exterior. Fue bastante interesante ver las historias de la guardería y el mundo exterior contadas una al lado de la otra, sin depender de volcados de información o secuencias de flashback convencionales para comprender el trasfondo del mundo. Es una experiencia audiovisual que a todo el rato me tuvo pegado y, a veces, al borde de mi asiento. La dirección es fenomenal al establecer muy bien la atmósfera y el tono espeluznante en las escenas más importantes, pero también puede cambiar a un tono muy ligero en escenas más cómicas. Los fondos nos muestran la decadencia urbana, en lugar de simplemente decírnoslo. La banda sonora también contribuye mucho a la atmósfera, ya que Kensuke Ushio, quien compuso música para animes como Chainsaw Man, Koe no Katachi y ya mencionado antes Boku no Kokoro, hizo un gran trabajo una vez más aquí para transmitir golpes emocionales, o para ponernos aún más incómodos en una secuencia horrible. De nuevo, no está a nivel de Koe no Katachi pero sigue siendo de un nivel altísimo. Todo sobre la producción en general estuvo a un nivel muy alto, y después de ver al personal detrás de esto, puedo ver por qué. Fue realmente un equipo legendario de personas que produjeron este proyecto, con el director de arte Yushi Kaneko, numerosos directores de episodios de Elite como Haruka Fujita quien dirigió la película de Violet Evergarden, en el que fue su primer trabajo fuera de Kyoto Animation, Kai Ikarashi, quien trabajó en Cyberpunk Edge Runners, y también Toshimasa Ishii, quien dirigió 86. También me encantaría mencionar a Hirotaka Mori, ya que fue su debut como director en la esfera del anime. Los personajes han sido un pilar importante en la serie, con la relación y la química de Kiruko y Maru siendo lo más destacado del apartado. El diálogo entre ellos se sintió bastante natural y orgánico, como hermanos simplemente pasando un buen rato juntos, en lugar de forzar el romance de una manera artificial. Dicho esto, como la serie se enfoca bastante en la naturaleza humana, hay un elemento de romance, pero la serie es más profunda y trata de explorar las emociones humanas, la sexualidad y el género, por lo que la forma en que se maneja la relación es bastante natural e interesante de ver. Ambos tienen traumas pasados y cosas en común.
En este caso se manejó bastante bien en este anime para crear una narrativa sobre la edad de crecimiento y cómo lo afrontan los protagonistas, mientras trataban de encontrar un significado en este lío de mundo en el que se encontraban. Los niños en la guardería eran bastante numerosos y difíciles de seguir, pero con un poco de esfuerzo, algunos de ellos terminaron siendo muy entrañables a su manera junto con los protagonistas del mundo exterior. Es algo un poco diferente, estimulante y emotivo para ver. Dicho esto, si bien es uno de los mejores animes de esta temporada en mi opinión, no está ni cerca de terminar, así que lo dejaré cocinar a fuego lento y es posible que tengamos una segunda temporada aunque tarde en venir. Pluto. Mi afinidad por el tema hizo que fuera fácil introducirme en el mundo de Pluto desde el principio. La construcción del mundo, los personajes y la narrativa que comprende reflexiones filosóficas y morales sobre la inteligencia artificial y la humanidad hicieron que fuera fácil de digerir. Resultó ser un material profundo, conmovedor, relevante y sorprendente en todos los sentidos. El primer episodio fue una increíble muestra de variedad de historia madura y profunda. Es uno de los mejores comienzos de una serie que he tenido el placer de experimentar en mucho tiempo. Incluso después de haber terminado el anime, el conmovedor segmento de Nord 2 sigue siendo uno de los mejores y más contundentes de la saga de 8 episodios. Hay elementos temáticos y comentarios sociales sobre conceptos, ideas y cuestiones complejas. ¿Qué significa ser sensible? ¿Cuál es la naturaleza de la conciencia? ¿Pueden los robots con una IA suficientemente avanzada volverse humanos? ¿Vale la pena? ¿Pueden los humanos y los robots coexistir a perpetuidad? Los horrores y la inutilidad de la guerra, el ciclo del odio, la avaricia y corrupción jerárquica, la dualidad del hombre. A través de la historia centrada en detectives con una gran cantidad de personajes coloridos, tanto humanos como robots, se cubre y explora mucho. El mejor aspecto es que la escritura permite que la historia transmita esos puntos de manera orgánica a través de diverso y colorido elenco, en lugar de sacrificar el entretenimiento con sermones atroces. Es un anime con muchos diálogos. Cada episodio tiene una duración de 50 a 60 minutos y la mayor parte se dedica a dar cuerpo a los personajes, sus motivos y sus conexiones, y el mundo que los rodea. Por lo tanto, el ritmo es lento en comparación con los 20 minutos típicos por episodio, pero este formato es atractivo y satisfactorio. Las secuencias de acción están presentes, pero son escasas y a menudo ejecutadas con buen gusto y de forma artística en lugar de combates de alto octanaje. Uno de los componentes clave que mantiene enganchado es el misterio que rodea las muertes y la historia detectivesca de Jessit. A lo largo del viaje se producen numerosos giros, vueltas y sobresaltos a medida que más piezas encajan en su lugar y el panorama se vuelve progresivamente más claro. Al optar por un enfoque más maduro en los elementos de la historia de Tetsuwan Atom, Pluto opta por unos personajes y escenarios más creíbles y realistas. Al carecer de las proporciones corporales y los diseños exagerados de la serie de Tezuka, Pluto opta por hacer que los personajes tengan detalles más realistas con sus diseños, y hace que los diseños de algunos de los robots parezcan más amenazadores en comparación con los diseños más antiguos de adaptaciones anteriores de Tetsuwan Atom. Los dos componentes principales de Pluto en los que se centra la serie son el misterio que rodea a los asesinatos de humanos y robots, así como la exploración de las capacidades psicológicas de un robot. Para el elemento de misterio, Pluto se toma su tiempo para descubrir poco a poco más sobre las causas que rodean los asesinatos, los involucrados en ellos y la misteriosa conspiración detrás de ellos. Si bien Jessit es aparentemente el personaje principal de esta serie, Pluto en realidad divide el enfoque entre otros personajes que se involucran en el misterio a medida que aprenden más elementos y cuestionan su propia naturaleza. A diferencia del arco de la historia original de Tetsuwan Atom, Pluto se toma su tiempo para desarrollar una serie de personajes para darles más propósito y permitir que la audiencia desarrolle una conexión con ellos. Esto también agrega un elemento trágico a Pluto. La exploración psicológica de los robots también entra en juego al explorar el misterio de Pluto y algunos de los problemas que enfrentan sus personajes. Al igual que los humanos, la inteligencia artificial más avanzada en los robots puede mostrar emociones y comportarse de maneras que pueden ser positivas o negativas dependiendo de su mentalidad, desarrollo y acciones.
Esto se suma al enfoque psicológico de la serie, ya que varios de los personajes tienen la inteligencia artificial lo suficientemente avanzadas como para poder discernir y emular las emociones y la naturaleza humanas, lo que los afecta con una serie de elementos de la historia vitales para los diferentes componentes del misterio presentes en esta. Esta gran cantidad de enfoque psicológico es un enfoque único en comparación con otros títulos similares que tienen el hábito de romantizar la inteligencia artificial en diversos grados, mientras que la inteligencia artificial en Pluto es capaz de ser tan defectuosa como los humanos dependiendo de su desarrollo. Todo esto está empaquetado en una hermosa producción. Las imágenes están repletas de hermosos y detallados paisajes y extensiones urbanas, que te transportan fácilmente al mundo. Los personajes parecen distintos con una animación fluida y los diseños tecnológicos son creativos. Las secuencias de acción ocasionales son emocionantes y viscerales. Estudio M2 hizo un excelente trabajo. La banda sonora es impresionante y eleva toda la experiencia y el estado de ánimo con una mezcla de temas melancólicos, premonitorios, negros, mecánicos, conmovedores y épicos. El compositor Yugo Kanno hizo un trabajo espléndido. La serie cuenta con muchos personajes bien hechos con una variedad de personalidades y convenientemente caracterizados para guiarte a través de su mundo e historia. No se me ocurre ninguno que no haya disfrutado hasta cierto punto, y muchos me encantaron de todo corazón, ya sea en papeles como protagonistas o antagonistas. Mis favoritos son Nord 2, Brawl 1589, Epsilon y Jessit. La única queja que tengo de todo el anime es la falta de cierre al final. Teniendo en cuenta el estilo y el ritmo del anime, esperaba que tuviéramos un epílogo que culminara la historia después del clímax, pero ese no fue el caso. En ese momento se sintió extrañamente apresurado. En general, con una historia madura, una caracterización excelente, una construcción de mundo maravillosa, imágenes y audio espléndidos, y los argumentales que invitan a la reflexión sobre filosofía y moralidad, empaquetados en una miniserie de 8 episodios. Pluto fue un viaje completamente fascinante. En términos de animación, es una de las mejores cosas que existen en Netflix. Recomiendo encarecidamente echarle un vistazo. El primer capítulo por sí solo debería ser suficiente para enganchar. La única razón por la que quizás habría que mantenerse alejado es si uno está buscando una serie llena de acción con toneladas de batallas de robots. Shingeki no Kyojin Kanketsu Gen. Después de todos estos años, Shingeki no Kyojin de Hajime Isayama llega a su fin. No importa lo increíbles que sean los 139 capítulos anteriores si el último cae de bruces. El final del manga fue controvertido, por decirlo menos. Algunos fans pensaron que era un final hermoso para la historia y otros se sintieron traicionados por lo que acababan de leer. Cuando terminé la historia, sentí que podía entender lo que Isayama quería decir, pero sentía que faltaban cosas y quizás una historia de este calibre necesitaba más. La conversación entre Armin y Eren es uno de los momentos más cruciales de la franquicia. Eren nos cuenta cómo se siente con todo lo ocurrido hasta este momento y por qué está haciendo lo que se ha propuesto. Es mucha información para procesar en tan poco tiempo. Una revelación tras otra con elementos de viaje en el tiempo constantemente presentes. Si esta secuencia y otras tuvieran más espacio para desarrollarse, entonces la historia estaría mejor. Un buen ejemplo es el momento meme de Eren, donde habla de lo que siente por mi casa. Este debería ser un momento emocional crudo en el que sentimos algo por un personaje que conocemos desde hace tanto tiempo y su tragedia. Sin embargo, da la impresión de un niño haciendo un berrinche. Entiendo que Eren es humano y expresa sus emociones para que todos las vean, pero la forma de hacerlo me sacó de la inmersión. El otro aspecto controvertido del final es el hecho de que algunos se sintieron traicionados debido a que el sacrificio de Eren no significó nada al final. La gente de Paradis sobrevive, sí. Sin embargo, la guerra continúa durante generaciones a medida que avanza la sociedad. Esta es la mejor parte de la conclusión ya que hace que Eren consiga la libertad, algo que siempre ha buscado. Hasta el punto de ser un esclavo de la libertad. El retumbar estaba destinado a poner a Paradis en igualdad de condiciones con el resto del mundo. Para darle a Paradis la oportunidad de ser visto como personas, no como titanes. Eren nunca luchó por algo tan grandioso como lograr la paz mundial o poner fin a todas las guerras. Luchó por la libertad de sí mismo, de sus amigos y de su pueblo. Nada más y nada menos. Entonces, el hecho de que la guerra continúe no traiciona aquello por lo que luchó Eren. La guerra nunca cambia y la guerra siempre existirá.
Lo que Eren logró fue un futuro para Paradis mientras buscaban la paz en un mundo posterior al retumbar. ¿Traiciona todo el trabajo que hizo Eren? No. Puedo entender que a la gente no le guste el final, pero pienso que es un final racional y sobre todo fiel a todo lo expuesto por la serie desde el primer episodio. Este anime revolucionó el anime con sus personajes impecables, una narración convincente y una música cargada de emociones. Los actores de doblaje dan vida a cada personaje. Básicamente estás pegado a la pantalla con toda la acción loca, los giros de la trama y los cliffhangers. Shingeki no Kyojin lleva a una montaña rusa de emociones. Se siente de todo, desde pura alegría hasta tristeza, desde ira hasta felicidad e incluso carcajadas mezcladas con sufrimiento. De nuevo, en cuanto al final no todos son arcoíris y sol, pero eso es lo que lo hace sentir tan real. Te alimentas de los personajes, se explican muchos agujeros argumentales y te quedas con esa sensación de vacío. Las escenas posteriores a los créditos son absolutamente hermosas y añaden mucho más significado a toda la narrativa. No ves eso en muchos otros animes, lo que hace que Shingeki no Kyojin se destaque a lo grande. Isayama es un genio total y me siento afortunado de haber podido presenciar esta obra de arte. Esta serie ha pasado por muchas cosas en 10 años. Desde la partida de Wit Studio hasta Mappa recibiendo amenazas de muerte. Al final todo ha sido parte del viaje. Puede que Shingeki no Kyojin no sea mi anime favorito, pero es de los que más me ha marcado y me ha impresionado. Gracias y adiós Shingeki no Kyojin. Antes que nada, una advertencia. He jugado al videojuego, de hecho lo tengo como se puede ver y el anime no es una adaptación 100% fiel al videojuego. A mí no me molesta pero es una advertencia para los que sí han jugado el juego. A One Pictures generalmente cumple con sus proyectos, pero pocas veces sentí que ninguno de sus espectáculos fuera visualmente impresionante, y Nier Automata podría haber sido la excepción, pero no lo es. El diseño en general es excelente, no tuve ningún problema con él, no hay caídas de calidad obvias, los fondos del juego se capturan perfectamente en la serie, los movimientos durante las batallas son realmente buenos incluso cuando las peleas son cortas. Durante los momentos de relajación, los efectos especiales también son realmente buenos, y los diseños de los personajes se trasladaron bien a 2D, aunque las líneas en las articulaciones de los personajes de la serie no reflejan el hecho de que son androides tan bien como el 3D, y obviamente, los cabellos no tienen tanto volumen como en el juego. Algunas personas tienen problemas con la cara de 2B ya que parece tener lápiz labial y delineador de ojos o algo así, yo no. Eso me parece muy superficial, especialmente cuando usa falda y tacones altos durante las batallas. Pero el problema principal con este anime es el infame CGI que hizo que mucha gente lo abandonara con solo un episodio. A primera vista es horrible, pero tal vez me acostumbré, porque no me pareció tan malo, aunque esos mechas CGI son bastante horrendos a veces, pero los movimientos siguen siendo buenos incluso durante esos momentos. Afortunadamente, no está tan presente después del primer episodio, pero sigue siendo el peor aspecto visual en una serie que, por lo demás, es muy sólida. En cuanto al sonido, el espectáculo es increíble, incluso si podría haber sido aún mejor. Los efectos de sonido son impactantes y generalmente muy buenos, la música de fondo en el programa es inmersiva y recuerda mucho a Ghost in the Shell, pero tengo que sacarle puntos por ser prácticamente reutilizados del videojuego. Incluso Advent Children tuvo pistas diferentes, esta serie, sin embargo, no parece incluir ninguna pista nueva. El opening y el ending son buenos, pero no me causaron las mejores primeras impresiones. Sin embargo, obtuvieron mi aprobación al cabo de unos capítulos y me acabaron gustando y más aún cuando descubrí un poco más sobre las letras y cómo reflejan la perspectiva de los personajes principales. En cuanto a la actuación de voz, cada voz encaja perfectamente con el personaje y está bien interpretada, y me gusta el detalle de voz con los personajes robot, quizás suenen un poco molestos para algunos, pero dado que son robots que intentan, y finalmente fallan, en ser, actuar y sonar como humanos, lo que se hizo con su voz suena en consecuencia. Y ahora por fin puedo pasar a lo que es verdaderamente importante. La premisa es bastante típica pero por lo general interesante y emocionante si a uno le gusta la ciencia ficción. La humanidad vive en la Luna e intenta recuperar la Tierra que fue tomada por extraterrestres después de que la atacaron y la conquistaron, con el giro de ambos lados usando robots y androides como sus fuerzas militares.
A lo largo de la serie, seguimos a dos androides en la Tierra que interactúan con la Resistencia y luchan contra máquinas alienígenas mientras investigan una antigua unidad que se vuelve rebelde. Parece que no hay mucho conflicto y son solo dos lados en guerra, pero hay diferentes perspectivas interesantes en conflicto. Las unidades Georgia están diseñadas para matar a todos los robots que ven, por lo que quieren terminar con el conflicto lo antes posible. Los androides en la Tierra estuvieron luchando durante mucho tiempo y están en contacto e incluso negociando con algunas máquinas, por lo que están cansados de la guerra y no son tan extremos. También se les ha negado la ayuda del búnker hace ya mucho tiempo, por lo que no confían tanto en las unidades de Georgia. E incluso una vez establecido un contacto amistoso tienen sus diferencias con ellos. Del mismo modo, las máquinas han estado luchando durante tanto tiempo y han visto tantas de ellas siendo destruidas que algunas de ellas solo quieren vivir en paz y en comunidad. Luego está A2, que considera que ha sido traicionada por el Consejo Humano y Georgia en el pasado, por lo que se vuelve rebelde en su misión. Es interesante que todavía esté cazando máquinas a pesar de que no se le ordenó hacerlo, pero tiene una razón personal para ello. Entonces la humanidad, que nunca llega a saber, solo quiere recuperar la Tierra a pesar de todos los androides sacrificados y todas las máquinas por matar que quedan. La comandante de Georgia, que al principio parece ser seria y fría, no le importa usar a los miembros de la Resistencia como señuelos y no le gusta enviar a los androides a su destrucción. Lo que sugiere que simpatiza mucho más con los androides como ella que con los humanos. Aún así tiene que cumplir su función. Para los que ya jugaron el videojuego, o adivinaron con lo anterior, esta es otra de esas historias en las que la IA desarrolló un nivel de conciencia y autoconciencia hasta el punto de compararse con los humanos. Así que todos los personajes tienen reflexiones existenciales de una forma u otra, y esto es algo muy importante de aclarar. Si uno mira la serie esperando ver toda la acción del videojuego, se sentirá decepcionado ya que a pesar de que el juego tiene un muy buen gameplay, ese nunca fue su punto principal. Hay acción, está bien, pero la serie se enfoca más en el drama existencial de la historia del juego. Los personajes reflexionan constantemente sobre cómo somos y actuamos los humanos, cómo hacemos ciertas cosas, las cosas que hacemos en ciertos momentos, por qué son importantes y qué significan para nosotros, y también tienen curiosidad sobre la Tierra y por qué es tan importante para la humanidad, mientras que las máquinas alienígenas que ahora quieren vivir en paz en el planeta intentan imitar lo que llegaron a saber sobre los humanos y la vida en la Tierra. Hablan de emociones, vínculos, formas de organizarse y vivir en sociedad, conceptos como la lealtad y el amor, afirman tener un alma, e incluso intentan imitar las diferentes formas en que los humanos muestran afecto, llegando incluso a tener relaciones sexuales en un punto. Básicamente, la serie hace más o menos referencias o combina ideas de Sartre, Beauvoir, Camus, Nietzsche, Teseo y Pascal, y aunque la forma en que se integran dichas ideas es básica, esto hace que la experiencia sea fácilmente digerible y agradable, en lugar de tediosa y cansada. Además, dado que los conceptos están relacionados con la trama y la caracterización, y a diferencia de otros animes, Nier Automata no cita a los filósofos y por ello nunca parece pretencioso. Pero no es que el programa solo tenga androides y robots que solo hablen de estas cosas, también hay acción, principalmente las partes de hack slash del videojuego, mientras que las secciones de piratería de 9S y la lluvia de balas de los POCs tienen una presencia mucho menor, más aún con este último. También hay algo de comedia, y en general está bastante bien y hace reír. Tiene algo de humor característico de Yoko Taro, como un segmento de teatro de marionetas posterior al final que muestra todos los finales alternativos del videojuego, además de acelerar los créditos que vienen justo después, como en el videojuego. Hay algunas partes tontas que sirven para relajarse, pero generalmente son seguidas por soldados que hablan de todo lo que han perdido, su necesidad de esperanza, o si toda la lucha realmente vale la pena, o la escena donde Pascal le dice a 9S que a pesar de todas las modificaciones militares hechas en su cuerpo, sigue siendo el mismo por dentro debido a su alma o corazón. Incluso la operadora 21 le pide a 9S que recolecte fotos de ciertas cosas en la Tierra para satisfacer su curiosidad, o la operadora 6 que le pide a 2B que le ponga una flor en el cabello imitando ciertas costumbres humanas e incluso la moda. Así que hay exploración de temas incluso en esos momentos, ninguna escena en esta serie parece una pérdida de tiempo. Y tampoco es que el programa sea todo trama y personajes interesantes. Los protagonistas, como seguro que saben, son la androide femenina 2B y el androide masculino 9S.
2B parece estar siempre seria y serena durante los momentos de relajación y quiere completar las misiones lo más rápido posible, y siempre le dice a 9S que no muestre emociones, pero está claramente afectada por la pérdida de un escuadrón del que formaba parte al comienzo. Siempre se muestra reservada con 9S, pero en realidad se preocupa muchísimo por él y su bienestar. También tiene dudas sobre su deber, el propósito de los androides como ella o 9S y la propaganda del Consejo Humano en comparación con lo que encuentra en la Tierra. 9S, por el contrario, trata de acercarse a 2B y siempre es mucho más relajado y amigable durante los momentos más relajados, pero por lo demás es serio y despiadado durante las batallas, sin dudar en matar máquinas inocentes, incluso niños. También piratea robots durante las peleas y puede ver sus recuerdos, convencido de que es imposible que tengan algo así como recuerdos y que solo están tratando de engañarlo imitando a los humanos. Claramente está más en línea con Georgia y la propaganda del Consejo Humano y niega todas las muestras de emoción y piedad hacia los robots, pero incluso él comienza a dudar de eso a lo largo de la serie, ya que interactúa con la Resistencia, o Pascal, o el encuentro con A2, e incluso espía a la comandante de Georgia en un punto. Otros personajes importantes incluyen a la androide veterana de 2, a la caza de máquinas y tratando de poner a las unidades de Georgia contra el Consejo Humano debido a su pasado. Los miembros de la Resistencia, Lily, la líder, con una conexión pasada cercana con A2, y Sakas, que actúa como un personaje de alivio cómico y una especie de fanática de la tecnología y los datos, pero que aún tiene su lado serio y agudo como Lily. El único robot algo desarrollado sería Pascal, una antigua unidad de batalla, líder de un pueblo, que intenta estar a la altura de su posición, actuando como un tonto a veces y desafiando las opiniones de 9S en otros. Al igual que A2, es un desertor y, al igual que Adam, anhela aprender. Pero sus intenciones son de todo menos hostiles, de hecho al final acaba ayudando a los protagonistas. Los hermanos Adam y Eva, actúan como antagonistas, evolucionaron de distintas formas. El primero desarrolla la inteligencia y el lenguaje a lo largo de sus apariciones, leyendo e interpretando diferentes escritos humanos para ser como ellos, mientras que el segundo solo se define por lo mucho que admira a su hermano mayor. Hay más robots que aparecen durante aproximadamente un episodio para explorar ciertos temas y tienen un telón de fondo, pero no son tan importantes debido a su falta de aparición. También hay más personajes de la franquicia Nier como un guiño a los fanáticos, pero aparecen como cameos sin mucho que hacer o decir. Aparte de la escritura, otra cosa que se destaca es la dirección, con muy buenas coreografías de batalla durante las peleas, siguiendo cada movimiento e incluso haciendo referencia al videojuego en algunos puntos. A veces también hay largas escenas atmosféricas sin apenas diálogo o incluso mudas, que permiten que el espectador se dé cuenta de lo que está sucediendo por sí mismo, mostrando en lugar de contar. El estilo artístico también cambia por completo al mostrar el pasado de Pascal. El sexto episodio, que es el que muestra el pasado de Lily y A2, es el que más se destaca, usa la perspectiva en primera persona durante algunas tomas y tiene a Lily y 2B caminando mientras que los recuerdos de Lily se muestran por donde va caminando, por lo que ella, en cierto modo, está reviviendo su pasado. Me pareció impresionante viniendo de A1 Pictures. Otra cosa que quiero señalar como positiva es el hecho de que, a pesar de estar basado en un videojuego donde el contenido de fanservice es relativamente alto, y adaptado por el estudio A1 Pictures, las instancias donde se muestra la piel que se puede contar como fanservice son pocas, dispersas y sutiles. Debido a que 2B lleva una falda de veces se pueden ver las bragas cuando combate pero poco más. Pero a pesar de mis elogios, Nier Automata no está exento de cosas cuestionables. Como por qué programarían emociones en fuerzas militares, androides en este caso, sabiendo que eso podría llevarlos a oponerse, que es algo que realmente sucede, ¿no deberían las unidades Georgia ser más monitoreadas y controladas de alguna manera para prevenir esa misma posibilidad? ¿Por qué los robots tratarían de ser humanos cuando fueron creados por otra especie completamente diferente? Tal vez el razonamiento es que quieren vivir en la Tierra y quieren mostrarles a los androides y a los humanos que pueden ser iguales, y fallan, por lo que la franquicia aborda eso de alguna manera. Y otro tema es cómo hace referencias al primer Nier mostrando, por ejemplo, al personaje de Kaine. Sé quién es pero como no he jugado al primer Nier, no entendí por qué su breve aparición fue importante, o qué fue esa boda anterior.
Las escenas por sí solas todavía funcionan para mostrar las historias de fondo de los personajes e impactan a 9S, pero es comprensible si los personajes del anime se confunden y se sienten indiferentes hacia esas escenas. Otros problemas incluyen cómo, a veces, algunas cinemáticas de la ruta B se integran de manera que no se sienten adecuadamente contextualizadas. La temporada termina en un buen punto, pero la historia aún está incompleta. Además, por grandiosos que sean 2B y 9S, el resto del elenco está poco desarrollado en comparación y pese a que se les ha dado una presencia y personalidad lo suficientemente buena, o un telón de fondo y todas esas cosas, todavía no son tan buenos personajes como los dos principales, que son los únicos que consiguen un correcto desarrollo y catarsis. Ahora me gustaría hablar de las críticas sobre cómo encaja la adaptación en comparación con el videojuego. Escuché y leí quejas sobre cómo el videojuego es más atractivo gracias a los 3 finales obligatorios para completar toda la historia, y cómo muestra más información sobre la historia y los personajes a través de las rutas obligatorias, mientras que el anime proporciona toda la información que se necesita a la vez, por lo que no tiene el mismo sentido de intriga y valor. Esos puntos son algo ciertos pero también injustos. Una serie de televisión no es un videojuego, se supone que debe brindarte la historia completa de una vez para que esté completa, por lo que se salta la mayoría de las misiones secundarias. Además que con la segunda temporada ya anunciada lo más seguro que el anime acabe adaptando la historia completa. Sousou no Frieren. Esta es solo una historia sobre las pequeñas cosas más importantes de la vida. Se cuenta la vida de Frieren, una elfo casi inmortal que aprende el valor del tiempo, los recuerdos y las relaciones que establecemos entre nosotros. La serie no se apresura a la acción ni a la trama en sí, la experiencia, los mensajes y la verdadera trama están en las pequeñas acciones estúpidas que todos realizamos en la vida, ya sea sentados a la sombra de un árbol centenario, tumbados en la hierba contemplando el amanecer del nuevo año, observando los peces en el lago, etc. Estos actos aparentemente sin importancia terminan conectando con partes relevantes de la historia y cimientan un significado mucho mayor y más profundo para las cosas. Frieren no recuerda las grandes peleas ni las dificultades, sino el día en que Hater se emborrachó demasiado o cómo ayudaron a los niños del pueblo que ahora son ancianos, y es en esos momentos donde se manifiesta la parte hermosa de la historia. Cómo lo que compone nuestros días son estas interacciones imperceptibles, pero cuando perdemos a aquellos con quienes los compartimos se vuelven irreemplazables. Sousou no Frieren no se trata de matar al rey demonio o hacer la misión principal, sino de hacer misiones secundarias, conocer los pequeños detalles del mundo, dejar tu huella donde realmente marcará la diferencia. Incluso si salvas el mundo y la gente te reconozca hoy, tu existencia es más un concepto que algo real, y un día el mundo olvidará tu nombre, se convertirá solo en una palabra en un libro de historia y eventualmente en una nota al pie de página para finalmente quedar atrás. Pero cuando se cambia la vida de alguien en lo personal es cuando el recuerdo se vuelve eterno mientras esa persona viva. Himmel, el héroe, no solo quiere salvar el mundo, por supuesto que ese es su objetivo, pero él mismo dice que le gustaría explorar todas las partes de las mazmorras a pesar de que cada vez se vuelve más difícil porque quiere disfrutar el momento de salvar el mundo. Pero también quiere vivir en el aquí y ahora y por eso también salva personas, no es porque sea una obligación porque es un héroe, sino porque es lo correcto y es el impacto real que quiere dejar en el momento. Las misiones secundarias son triviales pero también infinitamente importantes para Frieren. Es el proceso de cambiar con sus arrepentimientos de no haber aprovechado el momento de conocer más a alguien con quien pasó 10 años a su lado. Pero aún con todo esto todavía le cuesta levantarse temprano, siempre cae en las mismas trampas y necesita que alguien le peine el cabello al mismo tiempo que está en dos extremos. Es una adolescente para los elfos pero una anciana para los humanos. La lección no es para el espectador en sí sino para Frieren y no hay nadie enseñándole, ella va aprendiendo sola según sus vivencias, frustraciones y ganas de entender un poco mejor por qué 10 años son tan especiales. Ella trata de entender por qué en 50 años casi todos los que conocía se fueron y por qué eso debería entristecerla. Durante el viaje se da cuenta que en realidad muchas cosas que aprende ya le habían enseñado sus antiguos compañeros y amigos de alguna manera u otra en el viaje que emprendió con ellos para salvar el mundo, pero no era lo suficientemente madura para entenderlo. Entonces, mientras recorre el mismo camino, sus recuerdos le sirven casi como un mentor que le transmite estas lecciones que necesita para aprender y entender. La vida, la muerte y los pequeños momentos son los que siempre atrapan y hacen disfrutar el momento.
Creo que todos sienten que la vida avanza demasiado rápido, y lo efímero de los momentos. Un día todo está bien y al siguiente no, todo puede parecer terrible pero en un abrir y cerrar de ojos todo vuelve a la normalidad o nos acostumbramos a una nueva vida por buena o mala que sea. Frieren nos ayuda a recordar que los grandes momentos de nuestras vidas, por muy llamativos que sean, están suscitados por innumerables momentos más pequeños que de hecho, guían la forma en que observamos todo lo demás y, por lo tanto con cada parpadeo, Frieren pierde a todos los que alguna vez ha conocido. Tuvo una conexión personal y profunda con sus anteriores compañeros que para su percepción de tiempo no es más que un instante. Inicialmente estos momentos y recuerdos eran solo información fugaz en su mente, pero Frieren descubre que son una prueba de que todo sucedió, todas las experiencias que vivió la conectan con el mundo, los momentos más breves e infinitos a la vez, porque no importa lo que haya pasado ella siempre los recordará, aunque este es un anime sobre aceptar la pérdida de los que amas, también es un anime sobre moverse adelante. Visualmente, el anime es una obra maestra de sutileza y detalle. Cada fotograma es un testimonio de la dedicación del estudio a la calidad, capturando las intrincadas expresiones de los personajes, los paisajes diversos y los detalles meticulosos que dan vida a la historia. El estilo de animación complementa la profundidad de la narrativa, utilizando una paleta de colores y texturas que realzan la resonancia emocional de cada escena. El desarrollo del personaje en Sousou no Frieren es particularmente digno de mención. Cada personaje es un individuo bien elaborado, con defectos y fortalezas que los hacen identificables y auténticos. El viaje de los personajes no se trata solo de sus aventuras externas sino también de sus luchas internas y su crecimiento. Esto añade una capa de realismo a la historia, ya que los espectadores se ven reflejados en el viaje de los personajes hacia la comprensión y la aceptación. El mensaje de no se trata del destino, sino del viaje casi resume el mensaje principal. En los episodios finales de la primera temporada nos encontramos con un personaje llamado Serie, líder de la Asociación de los Magos. Ella es todo lo contrario a Frieren. Ella ha buscado poder y control toda su vida, mientras que Frieren es calmada y tranquila. Serie acumuló una colección de libros mágicos mayor que cualquier biblioteca, mientras que Frieren ha ido de ciudad en ciudad intercambiando favores por cualquier hechizo que pueda encontrar. Normalmente, un programa moralizaría y ridiculizaría la forma de vida de Serie. Alguien que busca el poder a casi cualquier precio y que se muestra condescendiente suele ser considerado como un gran mal, irresoluble e incontrolable. Una amenaza para la sociedad. Esperaba en cada escena que esto fuera lo que pasara. En cambio, Frieren rechaza esta miserable moralización y resuelve este conflicto a través de la aceptación y actitud ambivalente hacia él. Serie no es mala, ni siquiera es miserable, de hecho parece estar divirtiéndose. Serie se preocupa por cada uno de sus alumnos y los recuerda mucho más allá del momento en que se olvidan sus nombres. Incluso la expulsión de Frieren del gremio que controla Serie se resuelve de forma no violenta. Frieren, en lugar de actuar violentamente en reacción a su prohibición, la acepta y simplemente sale de la sala del gremio. Frieren incluso parece disfrutar en cierto modo de esta prohibición. Ella supera su disgusto y simplemente se divierte, incluso con una amenaza a su vida. Mostrar la felicidad de Serie se suma a este punto, el programa se niega a convertirla en villana, algo que realmente me gustó. En cambio, se desarrolla un mensaje más complejo y sincero. El programa no se burla de una visión de vida en particular, sino que glorifica tanto a Frieren como a Serie a pesar de que sus visiones son tan antagónicas que se prohíben ver entre ellas. Personalmente creo que este es el mensaje principal de Frieren, lo vemos en su aceptación de la muerte de sus amigos, en su aceptación de distintos puntos de vista, su aceptación de la necesidad de crecimiento en Stark, en sus amigos. Ayudándola a aceptar un aprendiz y en su reacción ante la hostilidad de Serie. Frieren va más allá de las categorizaciones que no son normales. Ella disfruta la vida tal como la experimenta. En cuanto a la animación, los animadores demuestran que no necesitan adherirse a un estilo específico para hacer las cosas hermosas. Desde las expresiones faciales hasta las escenas de lucha, crean acciones hermosas. Acción rápida, slow motion, todo está ahí. La animación de esta serie es perfecta. Lo último que diré es que la paleta de colores pasteles es increíble, desearía que más series usaran un estilo de animación tan reconfortante. La banda sonora es otra área en la que Frieren sobresale. La experiencia auditiva es tan inmersiva como la visual, con una banda sonora que captura perfectamente el estado de ánimo de cada escena.
Desde el sutil susurro de las hojas hasta las conmovedoras melodías que subrayan momentos emocionales, la banda sonora mejora la narración de una manera discreta e impactante. Sousou no Frieren es más que un anime. Es un viaje a través de la experiencia humana. Invita a los espectadores a reflexionar sobre las profundas cuestiones de la vida y a encontrar la belleza en su fugacidad. Esta serie se erige como un modelo de excelencia narrativa, trasciende los típicos tropos del anime para ofrecer una narrativa atemporal y única a su manera. Es una serie que no solo entretiene sino que ilumina, dejando un impacto duradero en cómo percibimos nuestras vidas y las decisiones que tomamos. Jujutsu Kaisen segunda temporada. La temporada comienza con Satoru Gojo como estudiante de segundo año, y esto podría confundir a algunos espectadores. Para aclarar, el comienzo de la segunda temporada tiene lugar antes de los eventos de la película Jujutsu Kaisen 0, que precede a los eventos de la primera temporada. Se centra en nuestro querido personaje Satoru Gojo, aunque no exclusivamente. Somos testigos de los acontecimientos que condujeron a la película, arrojando luz sobre muchos aspectos de la historia. Más importante aún, obtenemos una visión más profunda del personaje de Satoru y su mejor amigo, Geto. Gojo y Geto son algunos de los mejores personajes de la serie. Los dos son interesantes que funcionan como una muestra de dos mentalidades opuestas. Ambos querían lograr un cambio, ambos querían hacer del mundo un mejor lugar y en un momento ambos personajes tenían la visión del mundo del otro. Pero la forma en que lo hicieron y el viaje que hicieron para promulgar eso, el cambio no podría ser más diferente. Por sí solos son geniales, pero en esta adaptación de la segunda temporada solo ha reforzado el hecho de que juntos es cuando los dos están en su mejor momento. Lo que más disfruto de los dos personajes es la química, estos dos personajes funcionan muy bien juntos y sus personalidades se superponen de muchas maneras. Eso hace que tengan una interesante dinámica y una relación que cambia a medida que avanza la historia. Pero incluso como enemigos creo que los dos siguen teniendo una superposición de personalidades muy interesante que se ve reforzado aún más por el hecho de que son enemigos. Y las palabras de Gojo antes de matar a Geto son sinceras y terminan su arco a la perfección. Gojo es un personaje muy sincero y este es un rasgo que tiene como adulto, pero como adolescente es aún más notorio. Hay un capítulo donde Gojo discute con Geto diciéndole que no tiene deseo de proteger a los débiles ni tampoco de respetar a cualquiera que no considera fuerte. Y ya en aquel entonces ya se autodenominaba como el hechicero más fuerte. Geto se opone firmemente a eso y piensa que los fuertes deben ayudar a los débiles. Pero a pesar de su madurez es propenso a ser provocado o pasar por alto sus propias ideas. Todavía era muy joven y se podían ver esos pequeños descuidos y contradicciones. A veces se burla de Utahime junto a Gojo llamándola débil o cuando Riko se burla de él por su apariencia. Es divertido ver cómo Gojo y Geto, aún teniendo grandes diferencias en mentalidad, siguen teniendo ese lado infantil e inmaduro, lo cual contribuye a la creación y fortalecimiento de su amistad. Ese toque humano los hace conectar con el público, haciendo apreciar más su cercanía y amistad viendo cuánto confían el uno en el otro. El similar sentido del humor que comparten, los hace tan amigos con sus diferencias y similitudes, uniéndose armoniosamente para crear un vínculo estrecho entre los dos. Los dos equilibran las debilidades y fortalezas de cada uno y una de las mejores escenas que escenifica todo eso es la del baloncesto, que de hecho fue cambiada ya que es retratada de forma diferente en el manga. Sin embargo, después del incidente de Riko, Geto cambia y adopta la visión extrema de Gojo diciendo que los débiles deberían morir. La escena de Gojo llevando el cadáver de Riko en sus brazos delante de una secta diciéndole que ya no serviría de nada matarlos realmente rompió su personaje. Se deshumanizó por completo cometiendo asesinatos en masa al ver la cara más fea de la humanidad. Sin embargo tenía un propósito, el de acabar de raíz con las maldiciones. Aquellos que no pudieran ver a las maldiciones y que por consecuencia no tenían el más mínimo control de su energía maldita debían ser muertos. Esa acabó siendo su visión. Al no ser capaces de siquiera controlar su energía maldita eran los causantes de la aparición de las maldiciones. Al final era una espiral sin fin. Gojo, por otro lado, acabó adaptando, aunque sea a medias, la visión de Geto y se encargaba de todas las misiones más peligrosas ya que tenía poder más que suficiente para ello. Si bien es divertido profundizar en el pasado, eventualmente hay que regresar al presente.
La batalla en Shibuya comenzó con Satoru Gojo enfrentándose a espíritus malditos de grado especial como Shogo, Hanami, Choso y más tarde Mahito junto con los humanos que terminaron mutando debido a la habilidad de Mahito. Satoru Gojo una vez más mostró lo poderoso que es enfrentándose a 4 maldiciones de grado especial sin recibir un solo daño, aplasta literalmente a Hanami y aturde a todos los espíritus malditos y humanos mutados con su expansión de dominio, el cual solo usó 0,2 segundos. Sin embargo, esta no fue la típica pelea de Gojo en la que derrota a su enemigo con poca o ninguna dificultad. Para no matar o herir a los humanos que lo rodeaban, Gojo no pudo hacer todo lo que quería contra sus adversarios que usaban a los humanos para su beneficio. El verdadero problema para Gojo no era el de pelear contra los espíritus malditos sino el de no herir a los humanos a su alrededor. Aunque sorprendió a sus enemigos usando la expansión de dominio, estaba más concentrado en mantener las bajas al mínimo que en exterminar a las maldiciones. Esto crea una situación única en la que los villanos pudieron acorralar a Gojo mentalmente aunque no pudieron hacerle ningún rasguño físico. Pero ese era el objetivo, según Kensaku era imposible incluso con todos ellos juntos derrotar en combate a Gojo, así que la única manera era incapacitarlo en el reino prisión. El arco arrojó otra bomba cuando Gojo se reunió con su viejo amigo, Suguru Geto. Se reveló que Suguru Geto en realidad fue asesinado, y luego fue poseído por una entidad milenaria desconocida cuya habilidad es la de poseer los cuerpos. Y que a lo largo de más de 1000 años ha poseído innumerables cuerpos, siendo el de Noritoshi Kamo uno de ellos, siendo el peor hechicero de la historia cometiendo auténticas atrocidades como el de emparejar a una mujer con espíritus malditos. Aunque es más que evidente que Kensaku es malvado, encaja más en la categoría de científico loco. Dado que todas sus atrocidades siempre tienen un fin de investigación. Satoru Gojo fue sellado dentro del reino prisión y, en el proceso, obligó a los hechiceros a intentar recuperar el reino prisión y liberarlo. La tensión del arco ahora era si los hechiceros pueden salvar y liberar a Gojo en lugar de vencer a los villanos, lo que le da aún más apoyo a los hechiceros por parte del público, ya que Gojo es el personaje favorito de muchos. En cuanto a la pelea en sí, se demostró una vez más que casi no hay nadie que pueda enfrentarse a Gojo. Fue necesario que Gojo estuviera mentalmente agotado por todas las limitaciones impuestas sobre él debido a los humanos que lo rodeaban para sellarlo en el reino de la prisión. Los villanos pudieron vencer al hechicero más fuerte en un modo único en el que no pudieron ponerle un dedo encima, pero confiaron en una estrategia meticulosamente planificada que tardó meses en desarrollarse para sellarlo. Y aún así casi fracasan ya que el reino prisión casi no pudo aguantar a Gojo y su casi ilimitada cantidad de energía maldita. El sellado de Gojo afectó no solo a este arco, sino también a la historia en el futuro, ya que los héroes ya no pueden confiar en Gojo para resolver sus problemas, entre varias cosas que se discutirán más adelante. El arco de Shibuya vio el regreso de Toshi Fushiguro, padre de Megumi, quien murió en su segunda pelea contra el adolescente Gojo. Fue una agradable sorpresa ya que nadie esperaba que regresara. Una vez más, Toshi demostró por qué no solo pudo enfrentarse a Gojo sino también vencerlo una vez, ya que mata fácilmente a Dagon, un espíritu maldito de grado especial que estaba dando a personas como Megumi, Nanami, Maki Zenin y Naobito Zenin, un momento difícil. El arco también vio la interacción tan esperada entre Megumi y Toshi. La interacción no se realizó de una manera cliché en la que Toshi le revela a Megumi que él es su padre. De hecho, Megumi nunca pudo reconocer a Toshi como su padre. En lugar de que Megumi derrotara a Toshi, algo que no ocurre por lo imposible que es debido a su diferencia de poder, Toshi se apuñala en la cabeza después de enterarse de que Megumi nunca fue vendido al clan Zenin, lo que resultó en su segunda muerte. Esta vez se podría decir que Toshi se fue en paz. Pudo ver que su hijo está bien y lejos de la influencia del tóxico clan Zenin. Yushi y su dinámica con Mahito es lo que hizo que la temporada realmente brillara. Son caras opuestas de la misma moneda, Mahito mata humanos sin miramientos mientras que Yushi lo hace con maldiciones. Mahito fue, desde el momento en que nació, un cazador puro sin empatía hacia su presa. Solo busca disfrute y realización, deseando encontrar el verdadero propósito de su alma. Mahito ha sido una figura central para Yushi y un obstáculo constante en su camino, convirtiéndose esencialmente en un trauma para él. Al contrario de sus peleas anteriores, Yushi evoluciona como luchador y como persona, logrando infundir miedo en Mahito no con su ira sino con su poder. Yushi es muy emotivo y su mente es una montaña rusa, sin embargo, durante la mayor parte de esta temporada se muestra su lado más tranquilo, especialmente en su pelea con Choso, pero a la hora de la verdad, Yushi es todavía un niño.
Verlo desmoronarse y ceder a la desesperación le muestra un lado humano que parecía estar reprimiendo. En comparación con la temporada anterior, Yushi logra superar tanto su rabia como su tristeza y salir más fuerte. Yushi todavía no podía enfrentarse a Majito en una pelea 1-1 a pesar de lo fuerte que se volvió desde su primera pelea. Majito mejora más rápido que Yushi, lo que lo hace demasiado fuerte para que un hechicero lo maneje solo más allá de unos pocos. Después de que Majito aparentemente matara a Nobara, Yushi tuvo un colapso mental y comenzó a cuestionarse una vez más hasta que Aoi todo llega y ayuda a Yushi a recuperar su confianza. Después de otra gran pelea en la que Majito evolucionó una vez más y provocó que todo perdiera una de sus manos, así como su técnica maldita en el proceso, Yushi finalmente pudo vencer a Majito. Fue un combate trepidante con unas excelentes coreografías y con un repertorio de técnicas muy diverso. La conexión que tiene Yushi con Majito no ha hecho más que aumentar la tensión y la animadversión de Yushi por Majito. Es muy fresco ver una conexión tan odiosa en el buen sentido entre el villano y el protagonista. El discurso posterior a la pelea con Majito huyendo de Yushi fue especialmente satisfactorio, así como una conclusión perfecta para su pelea. Ayudó mucho a Yushi a comprender mejor a las maldiciones y lo que son estas. Hubo una introspección personal magnífica. Majito funciona como el archienemigo perfecto de Yushi. Saca lo peor de Yushi al matar a sus camaradas frente a él o al obligarlo a quitar vidas humanas. Es por eso que ver a Yushi finalmente derrotarlo fue tan catártico. Las peleas de la segunda temporada fueron visualmente asombrosas y un placer verlas. La pelea de Sukuna contra Shogo mostró el potencial de esta serie y cuando se pensaba que había llegado el pico llegó, de forma seguida, el combate de Sukuna contra Majoraga. Fue un espectáculo lleno de acción y adrenalina ver dos peleas de tres personajes tan poderosos de forma seguida. Llenos de adrenalina, buena coreografía, banda sonora y un despliegue de técnicas y poder excelente. La segunda temporada de Jujutsu Kaisen es una continuación emocionante y brillante que presenta una animación increíble, personajes convincentes y una historia emocionalmente conmovedora, a pesar de algunos defectos menores en el ritmo. Su uso de temas sombríos y la aceptación de las duras realidades de su universo la distinguen como uno de los mejores shonens de pelea de todos los tiempos, y ponen al arco de Shibuya como el mejor arco de todos los shonens de pelea, para mí. Es un despliegue de narración sofisticada y acción emocionante. La segunda temporada de Jujutsu Kaisen es una visita obligada si les gustan shonens de pelea. Skip to Loafer. Este es uno de los mejores animes de secundaria que he visto. En un género con un catálogo tan grande es muy difícil sobresalir. El truco de Skip to Loafer son personajes bien escritos que se sienten como personas en lugar de tropos. En muchos sentidos, Skip to Loafer no es demasiado llamativo. Mitsumi también es una protagonista divertida y simple. La pieza más importante en esta serie es cómo son los personajes, cómo actúan y cómo interactúan entre ellos y responden a diferentes situaciones. Y Skip to Loafer tiene personajes fantásticos para llevar una historia realista y simple sobre una vida de escuela secundaria. La escritura de personajes es la gran fortaleza de la serie. Skip to Loafer es una excelente historia realista que se centra en un cuento sobre la maduración y el crecimiento con algo de drama y comedia romántica. Es raro encontrar una serie sobre la escuela secundaria que sea directa sin recurrir a trucos o escenarios extravagantes para tratar de diferenciarse. Independientemente de la ejecución exitosa o no, esas otras series terminan alejando la historia de lo que es plausible en la realidad. A diferencia de Skip to Loafer, estas narrativas fantásticas pierden gran parte de su capacidad para explorar temas y experiencias más mundanas que la gente común enfrenta en sus propias vidas diarias. Sin embargo, Skip to Loafer, en lugar de creer que debe compensar la falta de extravagancia con melodrama, encuentra fuerza en la sinceridad del viaje de una niña a través de la escuela secundaria mientras equilibra sus ambiciones, estudios y relaciones. Crea una narrativa que emana una sensación de ligereza y optimismo, lo que la convierte en una historia encantadora que cubre con sinceridad temas sobre la escuela secundaria que son realistas. Como la mayoría de las series ambientadas en el mundo mundano y contemporáneo, se centra en los personajes y sus circunstancias en lugar de estar impulsado por una trama dramática y compleja. El elenco está excelentemente escrito, con sus líneas y actuaciones de voz exageradas ligeramente para entretener y al mismo tiempo mantener el comportamiento y las personalidades dentro del ámbito de la credibilidad de la ambientación de la serie.
Queda un amplio espacio para los matices y la sutileza en los momentos más dramáticos o tensos, aunque el encuadre de los momentos más cómicos sigue siendo un poco directo pero al mismo tiempo auténtico, lo cual acaba siendo un rotundo éxito. Es un logro en sí mismo que Skip to Loafer tenga personajes que podrían ser perfectamente un verdadero compañero de clase que alguien podría haber tenido en la escuela secundaria. Aunque alguien un poco peculiar y más interesante que una persona promedio. Gran parte de esto se logra haciendo que los personajes se tomen en serio las situaciones sociales en las que se encuentran, pero también haciendo que reflexionen sobre ellas. Esto mantiene todo en proporción, evitando caer en el melodrama ya que los personajes son lo suficientemente conscientes e inteligentes como para reírse de lo emocionalmente consumidos que estaban cuando actuaban. Sin embargo, también preserva el valor de estas situaciones ya que el drama se mantiene como la respuesta genuina de los personajes cuando es necesario en lugar de hacer que parezca que solo actúan en beneficio de entretener a la audiencia. Estos elementos son esenciales para cualquier espectáculo que quiera reproducir su escenario contemporáneo sin perder la credibilidad de los personajes. El personaje principal, Iwakura Mitsumi, es un lente excelente para explorar los temas relacionados con la escuela secundaria, siendo alguien que se ha fijado metas elevadas pero que también es un extraño en una escuela de una gran ciudad con una gran cantidad de estudiantes. Combina la cantidad justa de seriedad, torpeza y pensamiento neurótico para hacerla atractiva para la audiencia. Kurosawa Tomoyo es fantástica interpretando personajes con esta personalidad y ofrece una excelente actuación, capturando tanto la ansiedad como el entusiasmo del personaje. Los antecedentes de Mitsumi, que van del campo a la ciudad, acentúan su carácter con su asombro por el estilo de vida urbano. Si bien se usa para resaltar su lado socialmente más inepto, ya que nunca había lidiado con tanto politiqueo social con sus compañeros en una ciudad rural muy unida, también refuerza uno de los temas centrales del espectáculo. Hay una tensión constante en organizar su tiempo con el ritmo acelerado de la vida de la ciudad, teniendo que administrar sus estudios, actividades extraescolares y sus conexiones sociales. La mayoría de otras series del género se centran en un solo aspecto de todos estos, ya sea en el elemento del club si cubren una actividad en particular o en el aspecto social si son un drama o comedia romántica. A pesar de ser un elemento casi estereotípico de la escolarización en Japón y Asia, Skip to Loafer es sorprendentemente uno de los pocos animes que incluso trata los objetivos académicos de manera genuina. Si bien es un tema interesante para abordar y hace que Mitsumi y sus compañeros se sientan mucho más como personas reales que estarían preocupadas por las calificaciones, tal vez muy pocas series cubren esto porque se siente demasiado real. Sin embargo, es esencial para la historia que Skip to Loafer quiere contar y hace maravillas al enseñar cómo los personajes lidian con ello, ya que nunca parece que la serie esté pasando por alto una parte esencial de la experiencia del estudiante. Ver a Mitsumi privada de sueño y mordiendo más de lo que puede masticar realmente demuestra lo que es ser un estudiante de secundaria que quiere lograrlo todo. El programa maneja bien este aspecto, siempre asegurándose de mantener visible el problema de administrar sus estudios y su tiempo. Crea esta sensación de un desafío constante que asoma la cabeza y arrastra a Mitsumi de vuelta a la realidad cada vez que se consume demasiado en sus actividades sociales o extraescolares. Siendo un aspecto tan central de ser estudiante, las diversas formas en que los personajes intentan manejar esto y sus motivos se reflejan en ellos y, por extensión, en Mitsumi, quien intenta encontrar su propia solución. Los otros personajes responden a la carga de trabajo constante creando horarios intrincados que maximizan la eficiencia o simplemente resignándose a la indiferencia. Sus motivos para trabajar duro también varían ampliamente, y algunos lo ven como su responsabilidad como estudiantes y para ellos mismos por su futuro, o simplemente como un medio para mejorar su posición social. La consideración y reacción de Mitsumi a todo esto lo convierte en una interesante exploración de esta idea mientras se siente natural. El camino que elige tomar al final nos habla de lo que valora y hasta dónde puede o incluso debe adaptarse en comparación a su vida en el campo. Los elementos temáticos que tienen que ver con el campo hasta ahora se han sentido poco explorados, a pesar de que el programa conecta con éxito gran parte de la personalidad de Mitsumi con su educación. Skip to Loafer evita la trampa de que su aspecto de chica de campo no sea más que una peculiaridad superficial a la que solo se le presta atención y se olvida rápidamente. Si bien Mitsumi regresa a la península de Noto durante sus vacaciones de verano, se siente más como un interludio que algo que realmente impulsa su caracterización.
Parte de esto se debe al contraste implícito entre la vida de la ciudad y la del campo, con el ritmo más lento y despreocupado, creando esta sensación de un interludio cuando regresa debido a lo poco que sucede en este lapso. El regreso y otras viñetas y flashbacks de su tiempo en Ishikawa mantienen la idea de que su ciudad natal es importante para ella en su justa medida. Sin embargo, con lo poco que se ha profundizado en el tema del declive rural o incluso en los grandes trazos del sueño y planes de Mitsumi para hacer con él, surge la pregunta de si el tiempo de ejecución se usó tan eficientemente como podría haber sido. Aún así, es refrescante tener una historia en la que mudarse a la ciudad no es una forma de escapar del campo y olvidarse de él, sino que se ve como una oportunidad para mejorar las cosas en el hogar. Este es un tema secundario interesante y un motivador para Mitsumi. Apoyando a Mitsumi, el resto del elenco está escrito con la misma fuerza y ayuda a reforzar su caracterización con la forma en que sus personalidades se combinan y se comparan con la de ella. El espectáculo aquí es extremadamente fuerte al rebotar con fluidez entre las perspectivas de los diversos personajes y dar un vistazo a sus pensamientos internos. Esta es principalmente una fortaleza del manga como medio, pero se ha traducido bien a la animación. La narración interna del elenco de apoyo es apropiada para los momentos en los que se encuentran cuando cambiamos a su perspectiva. Nos dice lo suficiente para que la audiencia capte la profundidad y los matices de su personaje y lo que los impulsa detrás de su personalidad exterior. Sin embargo, evita la trampa que cometen muchas otras series al hacer que su personaje haga un monólogo interno sobre sus antecedentes y motivaciones más profundas, pese a que nada en la situación provocaría esos pensamientos. Logra el equilibrio adecuado para darnos una visión profunda de los personajes para darles vida sin revelar demasiado en momentos inapropiados y sin ser torpe con ello. A pesar de que son personajes secundarios en lo que en última instancia es la historia de Mitsumi, el elenco nunca siente que existe en una burbuja. Otro escollo que Skip lo hábilmente evita es la sensación de que el elenco secundario existe solo en relación con los protagonistas o su escuela. La inclusión de pequeños momentos en los que los personajes hablan sobre su pasado en la primaria y aún permanecen conectados con sus amigos de esa época realmente le dan más vida al mundo de Skip to Loafer. Elimina la sensación de que existen solo para interactuar con la protagonista y que tienen vidas propias que continuarían sin Mitsumi o incluso sin el espectador. El miembro del elenco secundario más interesante es probablemente Egashira, que ocasionalmente actúa como un antagonista poco entusiasta de Mitsumi. Ella es una desviación realista de los personajes en la mayoría de los animes que están diseñados para que su apariencia coincida con su personalidad, al menos a grandes rasgos. Si bien Egashira se presenta a sí misma como agradable y delicada con su manera de vestir muy a la moda, tiene un efecto social deliberado que va mucho más allá de la autoexpresión. Refuerza cómo Skip to Loafer se mantiene fiel a la vida en el sentido de que las personas tienen un control limitado sobre su apariencia y rara vez eligen parecer antagónicos deliberadamente. Hacer que todos se comporten exactamente como sugiere su etiqueta de hojalata metafórica puede ser conveniente, pero a menudo tiene el costo de la credibilidad en otros programas. A partir de esta idea de que las apariencias son solo un reflejo parcial de alguien, obtenemos mucha profundidad de Egashira. Ella cultiva la imagen de una persona dulce y segura, pero tiene un diálogo interno mordaz, calculador y, en última instancia, inseguro. Le da la oportunidad de sorprender a la audiencia cuando sus acciones y motivaciones internas que ocasionalmente coinciden con lo que se supone que es solo una fachada, y vemos una verdadera dulzura a medida que poco a poco se siente más segura con otros personajes. Cierto grado de hacer que un libro coincida con su portada es apropiado en personajes como Kurume. Su apariencia es de menos esfuerzo en comparación con otros personajes y refleja su desprecio por lo que ella ve como vanidad sin sustancia y cómo las apariencias suelen ser explotadas por aquellos bendecidos con una apariencia agradable. Por otro lado, es refrescante no encasillar inmediatamente a Murashige, la chica modelesca estereotipada, como la antagonista de la serie convertida en una rival amorosa superficial simplemente porque es atractiva. Es muy atractiva e incluso tiene la apariencia de la típica chica gyaru pero no se corresponde para nada con su estereotipo. De hecho ella fue la primera que advirtió a Mitsumi que tenga cuidado con Egashira y que sus intenciones no son puras para nada. Y se preocupa por Mitsumi durante toda la serie. Es el otro lado interesante de la moneda porque las apariencias no son indicativas del carácter de alguien, y con Yuzuki siendo una persona amigable y comprensiva desde el principio. Todo esto sirve para que el elenco de apoyo sea entrañable y les da un nivel convincente de profundidad para explorar.
Finalmente, centrándose en el elenco masculino, gran parte de los elogios recibidos por el elenco femenino también se aplican a Shima. Su experiencia como ex niño actor se siente demasiado dramática de veces. En comparación con las vidas bastante ordinarias de todos los demás, su historia personal se siente más cercana a un drama. Se siente discordante contra el tono básico inicial del programa cuando se presenta después del primer episodio. Aunque al final de la serie, nunca se vuelve autoritario ni compromete los otros elementos del programa. Es el principal causante del melodrama, especialmente con respecto a los últimos capítulos que involucran a él y Ridika, una amiga de la infancia. Hay puntos muy interesantes en el personaje de Shima, y su historia de fondo sugiere una gran profundidad en su personaje, pero esta temporada ha explorado muy poco de ella. Y por el momento, las pistas sobre un pasado más dramático y la dirección que tomará la historia se sienten muy intrigantes. Si bien eso no impide que Skip to Loafer lo maneje bien, hasta ahora, la situación de que su pasado regresa para atormentarlo se ha sentido melodramática con lo poco que involucra a Mitsumi o cualquier otra persona en el elenco principal. Crea la sensación de que se trata de un problema infligido por un tercero para dar sabor a las cosas en lugar de que sea una crisis más natural de su conflicto interno en ebullición. Dado que gran parte del espectáculo está impulsado por personajes que se descubren entre sí mientras aprenden a lidiar y aceptar los defectos que encuentran, se siente como una forma barata de dirigir el problema fuera de esta dinámica hacia un personaje de pararrayos para que actúe como antagonista. Si bien crea un clímax dramático y rompe el statu quo dentro de Shima para permitir el crecimiento del personaje, se siente forzado y menos orgánico de lo que podría haber sido el desmoronamiento interno de su personalidad externa. La caja misteriosa que es el personaje de Shima se siente un poco fuera de lugar en una serie donde del resto del elenco conocemos casi todo. Explica algunas cosas que estaban un poco mal con Shima que se notaban pero no se veían, como que su actuación de voz careciera de esa naturalidad. La única vez que se rompe con esto es durante un monólogo interno que tenemos al final de la temporada de él, que suena mucho más natural y lleno de emoción. Si bien esto podría deberse a una decisión de dirección, destinada a ayudarlo en su caracterización como una persona de voz suave y tratar el tema de un actor que no está seguro de dónde termina el personaje y comienza él mismo, hace que su actuación se sienta particularmente flotante e incluso débil a veces. También aleja el espectáculo de su ostensible encuadre seinen o josei a uno más cercano al shoujo. Shima se siente como un interés amoroso estereotipado, suave, de voz suave pero inquietante y misterioso, y hace poco para romper el molde en este momento. Esto no es necesariamente un problema, pero va en contra de lo que establece la serie por lo sencillo que es el resto de la narrativa y teniendo Shima énfasis muy maduro en su comunicación más gradual y menos abierta en comparación con los demás personajes. Los pequeños fragmentos que obtenemos del pasado de Shima hacen que su renuencia a abrirse, incluso a Mitsumi, sea muy convincente. Si bien el contraste implícito entre Shima y Mitsumi sugiere que su seriedad es lo que él necesita para crecer más allá de su pasado, no se hace lo suficiente antes de que la situación implosione. Nuevamente, esto no es necesariamente un problema, y todavía hay mucho por explorar en una segunda temporada. Aún así, se siente como una apertura más gradual y con los pies en la tierra y el descubrimiento de Shima que habría hecho que las escenas de personajes fantásticos se sacrificaran por un clímax dramático. Como resultado de esto, mientras que la serie ha vendido de manera convincente al espectador una fuerte amistad entre Mitsumi y Shima con mucha química, aún está en el aire si puede ser un romance o no. Debido a lo asimétrica que es la relación con Shima guardando todos sus secretos, la audiencia necesita una muestra más sincera de sus sentimientos. Por el momento, toda la tensión romántica se siente claramente juvenil, ya que es principalmente una mezcla de gestos que podrían malinterpretarse como algo más de lo que deberían ser, o nacidos del afecto intenso pero platónico. Si bien esta mayor sensibilidad y pensar demasiado en las connotaciones románticas es normal para una serie del género, lo que Skip to Loafer necesitan para cumplir con sus expectativas e ir más allá de la mayoría de los romances es mostrar cuán significativa e intensa es su conexión. Y eso requiere que los personajes se abran de una manera más madura y crezcan en su relación en lugar de la típica confesión única de la escuela secundaria. Pero eso se puede desarrollar más adelante, y es injusto tantas cosas a una primera temporada que está destinada a establecer el escenario. Y dado que Skip to Loafer es la historia de la experiencia de Mitsumi en la escuela en lugar de la experiencia amorosa, es razonable que el amor siga siendo solo uno de los elementos principales en lugar de su enfoque principal.
En general, Skip to Loafer es una excelente historia sobre crecimiento que trata sobre la escuela secundaria de una manera genuina y realista. No busca embellecer la experiencia en aras del drama y el entretenimiento, brindándonos personajes que se sienten tan reales como cualquier espectador pueda conocer o haber conocido. Si bien algunos elementos, como el trasfondo de Shima, se sienten un poco extraños, a veces la serie lo compensa con creces en otras áreas. Si bien Skip to Loafer tiene muchos méritos como temporada independiente, parece estar mejor preparada para ser la introducción sólida que respalda a una segunda temporada, ya que ha dejado mucho sin explorar, de manera crucial con su protagonista masculino. Existe cierta preocupación de que Skip to Loafer pierda atracción con el público como muchos otros animes más realistas, ya que depende de la interacción y desarrollo en los personajes en lugar de un tropo fácilmente comercializable para mantener a bordo a más audiencias juveniles. Con suerte, la calidad de la serie con todo lo que he descrito antes habla por sí sola. Tal era la calidez en los personajes que podría poner a un par de ellos en cualquier entorno, en cualquier momento, juntos en una habitación, y el diálogo que se desarrollaría por sí solo de manera natural. Cuando la serie llega a su episodio final, el sentido de camaradería está firmemente establecido, es dulce y encantador. Es posible que no todos los personajes hayan sufrido cambios que les hayan alterado la vida, pero no era necesario. Simplemente dar sus primeros pequeños pasos hacia nuevos comienzos era todo lo que necesitaban, y donde sea que vayan de ahora en adelante, tendrán a alguien en su esquina con ellos, ayudándolos. Su mundo es un poco más cálido que antes. En general la serie se sintió como una brisa de verano. Y es, con diferencia, la mejor serie de temporada. E incluso me atrevería a decir en lo que va del año codeándose con la segunda temporada de Vinland Saga. Vinland Saga segunda temporada. La primera temporada de la saga Vinland Saga se centró en el arco bélico en el que los vikingos daneses declaraban la guerra a Inglaterra. Naturalmente, se basó más en la acción, aunque pudimos vislumbrar diálogos profundos y temas que presagiaban el rumbo de la segunda temporada. La segunda temporada de Vinland Saga es muy aclamada y merece todo el crédito que recibe. Se enfoca en temas humanos y se ejecutó a través de la elocuente escritura de Makoto Yukimura. La temporada comienza presentándonos a un nuevo personaje, Einar, que vivía con su hermana y su madre en un pueblo del norte de Inglaterra. El pueblo en el que vivían fue atacado por vikingos daneses 2 veces durante su batalla por el trono inglés. Como resultado del segundo ataque, la familia de Einar muere justo delante de él y él es llevado cautivo y vendido como esclavo. El hombre que lo compra es un rico propietario de una granja conocido como Ketil el Puño de Hierro. Cuando Einar llega a su granja, nos reencontramos con Thorfinn, quien sorprendentemente ha estado trabajando en la granja como uno de los esclavos de Ketil. Thorfinn ahora parece ya un adulto, más alto y más fuerte como un verdadero vikingo, lo cual tiene sentido porque la temporada comienza con un salto temporal de 4 años después de los acontecimientos finales de la primera temporada. El ritmo de la segunda temporada es comparativamente más lento que el de la primera, pero vale la pena avanzar porque la temporada se centra predominantemente en el desarrollo y la madurez del personaje de Thorfinn a través de su trastorno de estrés postraumático y sus luchas internas. Inicialmente Thorfinn está en muy mal estado mental, después de la muerte de Askeladd ha perdido por completo las ganas de vivir. Él y Einar son constantemente intimidados por los guardaespaldas de la granja de Ketil, pero Thorfinn nunca se defiende, simplemente hace lo que le dicen, sus ojos están completamente sin vida y básicamente sigue haciendo lo mismo todos los días. Ketil es un hombre razonable y ofrece a la mayoría de sus esclavos la oportunidad de recuperar su libertad. A Einar y Thorfinn también se les ofreció este trato y Einar está motivado todos los días para trabajar lo más duro que pueda para lograr su libertad lo antes posible. Thorfinn, por otro lado, no parece importarle esto en absoluto porque cree que no tiene nada por qué vivir. Todas las noches lo atormentan los sueños de todas las personas que mató mientras viajaba con Askeladd en la primera temporada. Está tratando de hacer frente a todo el sufrimiento que causó, todas las personas que mató y sus sentimientos de resentimiento y venganza hacia Askeladd que nunca llegó a llevar a cabo porque al final Askeladd fue asesinado por Canute. Hay una escena al principio de la temporada muy ilustrativa que representa muy bien el estado mental de Thorfinn. Los guardaespaldas de la granja rodean a Einar y Thorfinn porque quieren que el hijo menor de Ketil mate a uno de ellos para aumentar su autoestima y despertar su verdadera sangre vikinga.
Einar es el que está destinado a morir, pero Thorfinn interviene y dice que deberían matarlo a él. Uno de los guardaespaldas le hace cortes a Thorfinn por todo su cuerpo para tratar de obtener una reacción de él, pero en lugar de eso, él no se inmuta. Thorfinn dice que no quiere vivir porque en todos los años que ha estado vivo nunca ha sido feliz. A partir de este punto, Einar actúa como catalizador hacia la redención de Thorfinn, habla con Thorfinn todos los días y trata de consolarlo por sus pecados pasados. También ayuda a Thorfinn a despertar de sus pesadillas todas las noches e incluso le pregunta sobre ellas hasta que Thorfinn finalmente se sincera con él sobre Askeladd y cómo vivía exclusivamente para vengarse. También se familiarizan con el viejo amo de la finca que es el padre de Ketil, los acepta y es muy amable con ambos a pesar de su condición de esclavos. A lo largo de este tiempo, Thorfinn gradualmente se vuelve más franco y comienza a apreciar la amabilidad que le muestran varias personas en la granja, sin embargo, todavía lucha con su yo pasado. El punto de inflexión se produce cuando algunos campesinos notan el progreso en la granja de Einar y Thorfinn y se ponen celosos. Arruinan todo el trigo que han cultivado y Einar se enoja cuando descubre esto. Thorfinn intenta detenerlo pero está decidido a pelear con los peones. Mientras pelean, Thorfinn recibe un fuerte golpe en la cabeza que lo deja inconsciente y mientras queda inconsciente se encuentra en un lugar oscuro donde puede ver una batalla interminable con Bjorn en medio de innumerables soldados luchando sin cesar. Supone que ese lugar es el infierno porque se encuentra con todas las almas que mató y también tiene una conversación con Askeladd. En este sueño, Thorfinn está colgado del borde de un acantilado y una montaña de almas que intentan desesperadamente arrastrarlo al campo de batalla. Thorfinn casi se da por vencido pero Askeladd le dice que estas son las almas de las personas que mató y están tratando de derribarlo pero que no debe darse por vencido, necesita trepar y salir de allí porque ya no pertenece a ese lugar y se le está dando una oportunidad de salir de ese infierno. Thorfinn se despierta y promete no volver a usar la violencia nunca más y ahora comprende todo el sufrimiento que ha causado y que las personas que mató pueden haber tenido familias como la suya o como la de Einar que fueron asesinadas, por lo que decide continuar con sus almas y sus cargas con él en lugar de permitir que lo consuman con culpa. Ahora cree que no debe volver a utilizar la violencia para causar sufrimiento y, en cambio, encontrar un hermoso lugar al que pertenecer, alejado de la guerra y de los conflictos. Este conflicto interno fue bellamente escrito y representado en el anime, y es muy fácil sentir todo por lo que Thorfinn estaba pasando en su mente y realmente aprecié el ritmo lento porque a Thorfinn le tomó mucho tiempo llegar a esta etapa en la que se dio cuenta de que necesitaba vivir. Es muy realista porque cuando sufrimos problemas de salud mental u otros conflictos internos, a menudo emprendemos un proceso lento y gradual para luchar contra nuestros demonios y comenzar a realizar cambios positivos en nuestras vidas. Fue un giro de 180 grados respecto a la primera temporada no solo en su historia, sino también en sus personajes. Thorfinn en la primera temporada fue, en cierto modo, un protagonista shonen, siendo la venganza su razón principal para seguir viviendo después de que Askeladd asesinara a su padre. Perdió su razón de vivir después del final de la primera temporada, por lo que al comienzo de esta temporada, estaba comprensiblemente deprimido y perdido. Sin embargo, si la primera temporada fue una historia de batallas y lo que significa luchar y morir en el campo de batalla, la segunda temporada fue una historia de lo que significa vivir. Su desarrollo fue absolutamente estelar, ya que pasó de ser un personaje muy tranquilo y deprimido, a un personaje con ideales elevados, y que influyó en todos los que lo rodeaban, llenándolos hasta el borde con esperanza y una razón para seguir adelante en un mundo cruel como el de ellos. Mientras tanto, Einar, el otro protagonista principal, y algunos otros personajes también se sienten como el Thorfinn de antaño de la primera temporada. Rápidos en enojarse y fáciles de provocar. Es algo irónico que Thorfinn a veces sea quien los calme, pero solo muestra lo lejos que ha llegado. Él es realmente un personaje hermoso. Un gran mensaje, y quizás el principal, fue el hecho de que las personas sacan sus espadas demasiado rápido y no hablan de las cosas. Es fácil recurrir a la violencia en lugar de tratar de razonar con los demás. Otros personajes de la granja tenían estos rasgos, como Olmar y Thorgil. No todos entienden los ideales de Thorfinn de inmediato, ya que pueden parecer ridículos en un mundo como el suyo, donde la gente saquea e incendia aldeas casi todos los días. Lento pero seguro, la gente entiende y se inspira en la amabilidad de Thorfinn, pero no todos lo aceptan, aunque todos pueden tener la capacidad de cambiar. Los ideales contrastantes de lo que significa ser un verdadero guerrero siempre serán un tema de debate, en este anime y en nuestro mundo real.
¿Es alguien que es físicamente fuerte y lucha sin piedad contra los enemigos, o es alguien que tiene la sabiduría y la adaptabilidad para evitar que el conflicto suceda para salvar vidas? Los diferentes personajes de este anime están en ambos lados de este espectro, y me encanta cómo ninguno de los lados retrocede en sus ideales. Cuando tales ideales chocan, lamentablemente seguirá habiendo conflicto, y es fácil decir que el conflicto es parte de la vida, que es inevitable, pero dicho esto, ¿deberíamos rendirnos y no tratar de detenerlo, simplemente aceptándolo? Como dijo Thorfinn, la ira engendra más ira, solo resulta en muertes, una tras otra. Todos estos temas culminan en una historia muy apasionante en la granja de Ketil, llena de episodios pesados, emocionalmente crudos y de pura brutalidad en el campo de batalla. La violencia fue espantosa, con extremidades tiradas en el suelo, sangre derramada por todas partes, y me encanta cómo el personal de producción no se contuvo en ese sentido. La emoción cruda resultó en muchos momentos dolorosos para los personajes y para nosotros los espectadores, pero no se basan en historias tristes y melodrama masivo para transmitir tal emoción, sino que simplemente nos muestra cuán desafortunadas son algunas personas, especialmente los esclavos. Snake dijo algo muy interesante. Dicen que las personas inferiores no pueden evitar convertirse en esclavos. Que es donde pertenecen. Pero no lo creo. Los esclavos solo tienen mala suerte. Eso es todo. Si tú y yo hubiéramos tenido mala suerte, podríamos haber terminado como esclavos también. La animación en general fue bastante sólida, aunque hubo algunos episodios con un movimiento bastante limitado y algunos fragmentos de animación rígidos aquí y allá. Ese sería mi único problema, ya que no estaba perfectamente pulido, pero ninguna producción puede ser perfecta, especialmente en estos tiempos en los que los cronogramas de producción no son los más saludables, especialmente porque MAPPA asume tantos proyectos a la vez. Dicho esto, el arte de fondo fue increíble, especialmente en los momentos importantes, para transmitir realmente el peso emocional de ciertas escenas. Felicitaciones al director Shuhei Yabuta por hacer un gran trabajo, junto con el resto del equipo de producción. La banda sonora también fue ejemplar al hacer que las escenas emocionales fueran mucho más fuertes, con las sombrías pistas de piano, e incluso un coro, y la música adecuada también en momentos más edificantes. Sin esta hermosa música, no me habría sentido tan emocionado como en algunas de las escenas. Los dos openings y endings también fueron bastante sólidos, proporcionando la hiperbolía necesaria en los openings y el lado más tranquilo y emocional en los endings.